Estamos allí. Título de la prédica para hoy. ¿Cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Cómo puedo describirlo, el reino de Dios? El mismo Jesús le hizo esa pregunta. Marcos 4, y voy a utilizar Nueva Traducción Viviente como apoyo bíblico. Entonces Jesús dijo, fíjense, aquí no dice le dijo a sus discípulos, a ellos, no, le dijo a todo el mundo, a todos los que estaban ahí, religiosos, gentíos, todos los que habían seguidores, a todos les dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? A ver, ¿cómo hago yo para decirles? Ya se los he dicho como un sembrador, les he dicho como, ya les he mencionado. Venga, ¿qué relato emplearía ahora para ilustrarlo? ¿Cuál voy a usar ahora para hablarle a toda esta gente de describir el reino de Dios? A ver, ¿qué me invento? A ver, ¿qué más les digo? Entonces dice, les voy a hablar de esta parábola. Acuérdense que una parábola es colocar al lado de. Entonces él coloca aquí un ejemplo de la vida cotidiana de ellos, o de lo que comían o consumían o lo que fuera, para que se llevaran el ejemplo. Y le dice a todo el mundo, a toda la gente que estaba ahí. Mire, el reino de Dios es, acuerda que el reino de Dios es Él, ¿no? Él es Jesús y pertenece al reino de los cielos. Entonces llega y dice, el reino de Dios es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Entonces, la semilla de mostaza es de grande como la cabeza de un alfiler, así de grandecita. Haga de cuenta usted, todos conocemos los alfileres, así como la cabecita del alfiler, y es de color negrita. Entonces dice, es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra, no es solo la semilla, dice, así es el reino de Dios. O sea, así soy yo. Es como que usted me coja a mí esa semillita y la siembra en la tierra, a la semilla. Es la más pequeña de todas las semillas. En tiempos de Jesús, de todas las semillas de hortalizas, esa era la más pequeña, de hortalizas. Porque ahorita pues hay semillas más pequeñas, pero en tiempos de Jesús y allá en el pueblo donde él estaba en Israel, esa era la más pequeña. Entonces él utilizaba ejemplos de su vida cotidiana. Entonces le decía, yo sé que todos ustedes van y compran semillas de mostaza, y además porque ellos utilizaban la mostaza, al igual que nosotros, la mayoría de nosotros, la mostaza sirve para dar sazón, para condimentar, mejor dicho, para darle un sazón. La mostaza, esa que les gusta mucho, deme ahí, para el perro caliente, para la hamburguesa, deme salsa de tomate y mostaza. Bueno, eso, la mostaza, sirve para dar condimento, ahí sazón. Entonces él les estaba hablando de algo que ellos compraban en el mercado así, y decía, así soy yo como esa semilla, que cuando la siembran en la tierra, y de las semillas que ustedes compran en el mercado es la más chiquita, ¿o no? Porque ustedes compran semillas de otras cosas, que compran así, habíamos visto en el almud, en ese cajoncito compraban por cajas, y entonces, sí, vean, ustedes compran también semillas de mostaza. Y es la más pequeña de todas las que ustedes compran en la plaza de mercado y todos, sí, señor, sí, eso es cierto. Dice, pues así es, como esa semilla. Yo me imagino el otro veía la semilla, como así que el reino de Dios es como esta cosita negra chiquitita. Y les dice, mire, al sembrarla en la tierra, se convierte, verso 32, pero se convierte en la planta más grande del huerto. En las hortalizas, dentro del grupo vegetal de las hortalizas, esta es la más grande, llega a medir hasta 4 metros. Y el tronco, que es el tallo, ese tallo, porque acuérdense que es una hortaliza. Ese tallo llega a crecer así de alto. Hay algunos que han crecido hasta 4 metros de altura. Y sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. Digo, si yo, de una sola semillita de esas llega a crecer un tallo, un árbol grandísimo, casi hasta de 4 metros de altura. Y acuérdese que el tallo para arriba no sirve, esto es una hortaliza. Y le dice, debajo de ese arriba de los 4 metros, las ramas crecen tanto que producen sombra. Y bajo esa sombra y debajo de eso, los pájaros hacen sus nidos bajo su sombra. Ahí entran los pajaritos, pajarito con pajarita hacen el nido y ahí ponen sus polluelos debajo de esa rama que hace
Y siendo algo tan pequeñito, llega a crecer de esa manera, a crecer así. Y todos los después anidan ahí. Y les dice, así es el reino de Dios. Haga cuenta que lo acaba de decir a usted, mira, así es el reino de Dios, así soy yo. ¿Usted cómo quedó? ¿Entendió? ¿Qué quiere decir? Ahí ya les dijo, ahí les dije todo. Porque acuérdense cómo hago para ilustrarles a ustedes qué es el reino de Dios. A ver, venga, ¿cómo les describo de otra forma para que me entiendan? A ver, y sacó y se la soltó hacia el pueblo. Mire, es eso. Y uno dice, ajá, ¿y qué o qué? ¿Cómo así, pastor? Y sí, pues sí, creció y no entendí. ¿Qué significa que eso crezca y se expanda así y debajo se metan árboles y se metan aves? ¿Y esas aves qué aves son? ¿Son palomitas? ¿Son canarios? Porque también se pueden meter buitres. También se pueden meter, qué sé yo, chulos. ¿Ah? ¿Qué aves se meten ahí o qué? ¿Cómo así? ¿Y qué? ¿Y eso cómo es la cosa? Y ahí se les explicó, le dijo, ahí les dejo. El reino de Dios es eso. Vean. Y dice, voy a emplear otro relato para ilustrarlo. Ya lo había hecho antes, ¿no? El reino de Dios, eso venía haciéndolo en estos días y nos explicó a los discípulos. Al resto no le explica. Y aquí volvió y la soltó a todo el pueblo, a toda la gente. ¿Ya? ¿Entendió? ¿Listo? Le pregunto a usted también, ¿entendió lo que dijo hasta ahí? Me dice, a vainas. Ponga la atención. Verso 33. A Jesús le gustaba emplear muchas historias e ilustraciones similares, colocar al lado de algo real. Él comparaba su reino espiritual al lado de algo real como esto, que era real para él. Ellos sabían que todo lo que acaba de decir es cierto. Para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. Y ahí se los dejó. Lo que entendió, entendió. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga ojos para ver, que vea. Y se acabó el cuento. Así como está usted ahorita. De hecho, mire el 34. Durante su ministerio público, durante los 3 años que él estuvo ahí, de los 30 a los 33, nunca enseñó sin usar parábolas. Siempre le gustaba enseñar usando parábolas. A todo el mundo se la soltaba así como esta. Pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, solamente con los que le interesaba. A él no le interesaba la gente que lo seguía solo por la sanidad, por las bendiciones, porque expulsara demonios, ni los religiosos. Solamente cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Ellos les decían, ven, a ustedes sí les voy a explicar qué significa eso. Así como ahorita a usted le va a explicar eso que acaba de decir del lado izquierdo, ¿sí o no? Porque si no, uno queda como el resto de la gente, ¿o no? O explíquemela. Explíqueme qué significa esa parábola que acaba de decir. ¿Qué sentido le quiso dar? Y así lo dejó. Tanto como pudieran entender. Entonces muchos, ay, venga. Entonces, como usted es discípulo, usted que está allá del otro lado, es discípulo, porque esto no lo vemos ni los miércoles, ni los domingos. Solo de lunes a sábado. Entonces él llega y dice, venga. Empieza diciendo, les va a explicar. Y nosotros estamos agradecidos con el Señor, porque nos considera sus discípulos y nos va a explicar. Y nos dice, mijitos, acuérdense que el reino de Dios soy yo, Jesús. Hago parte del reino de los cielos. El reino de los cielos es mi papá, el Espíritu Santo y yo. La Trinidad, un solo Dios. Y yo vengo en una de esas partes, que soy el reino. Entonces dice, yo llegué aquí solito, o vine con ángeles, vine con alguien más. No, yo llegué solo. De todo lo que había en el mundo, vine yo solito. Yo soy esa semilla de mostaza. Chiquita, parece chiquita. Y vengo a fundar mi iglesia. Y mi iglesia va a crecer tanto como ese árbol, que va a ser grande y se va a expandir. Se va a expandir por todo el mundo, así como de esa sola semilla, de una sola semilla, creció ese tallo tan grande
llegó a ser tan alto y a expandir sus ramas a lo ancho, que hasta las aves caben ahí debajo y todas llegan a ser nidos. Y eso es cierto. El cristianismo nació de una persona, se llama Jesucristo, él es la semilla. Y su iglesia ha llegado a ser tan grande que se expandió por todo el mundo. Sus ramas se han expandido por todo el mundo. Pero ojo, debajo de esa expansión han llegado muchas aves a hacer nidos. Y esas son las iglesias locales y muchos otros tipos de iglesias anidándose bajo la semilla, ese árbol de hortaliza, anidar. Y no todos los pájaros y todos los nidos son buenos, no muchos, pero se anidan debajo de él para conseguir sus propios intereses. Y él dijo, sí, llegué yo solo y se va a expandir esto, pero ojo con los que anidan debajo del árbol. ¿Se acuerdan que él es el árbol de la vida? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí hay conocimiento bueno, pero también hay malo. Entonces, eso, vienen muchas aves y anidan ahí. Y se va a expandir mucho. Y así es mi reino también. Mi reino es el reino. En mi nombre muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre no hemos expulsado demonios y sanado enfermos. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, porque se metieron debajo de ese árbol. Hicieron nido, pero con un interés premeditado. Como hay otros que sí es por amor a Dios, por amor a su nombre, y lo hacen dignamente. Pero hay de todo. Y eso va a pasar. Y ahí está. Y ese soy yo, y así creció mi iglesia y así ha crecido. Y llegamos hasta nuestros tiempos actuales donde entendemos perfectamente esta parábola. Pero no todo el mundo la entendía y los de allá, el gentío quedó groggy, los religiosos quedaron groguis. Y de pronto muchos de ustedes también estaban groguis al comienzo. Pero ahora cuando él lo explica dice, uy Señor, sí. En época de Jesús de pronto eso no lo entendían porque hasta ahora iba a nacer la iglesia, iba hasta ahora a nacer. Pedro y Juan iban a ser fundadores de la iglesia primitiva y se iba a esparcir por todo el mundo así como es de esa sola semilla que fue Jesús. Se esparció la iglesia cristiana por todos los países del mundo. Sus ramas se extendieron. Entonces usted y yo quedamos con la boca abierta y decimos, Señor, claro, ahí está clarito. Una cosa sencilla, pero clara. Y las aves y los nidos, dice, ojo, ¿qué aves y en qué nidos? Me has dicho, ojo donde estamos empollando, en qué iglesia estamos empollando, porque no todas están ahí bien. Dice, y él se las daba a conocer a sus discípulos y se las explicaba después a ellos. Dice, el reino de Dios. Todas las parábolas decían, el reino de Dios es como el reino. Y aquí él fue como irónico. Venga, ¿qué relato voy a usar ahora para emplear hoy, decía ese día, para describirles el reino de Dios? Venga, se los voy a describir de esta otra manera y se lo soltó hacia toda la gente. Y no todo el mundo entiende. Oye, pero no entiende. Así como al primer pedazo nosotros. Muchos oímos, pero no entendíamos. Ahora ya entendemos. Porque somos sus discípulos y él se toma la molestia de explicárnoslo. Y nosotros le damos gracias a él por tomarse esa molestia y por entender que estamos bajo su reino, pero que vamos a anidar bien, con las enseñanzas apropiadas y con el propósito y la motivación correcta. Por eso le damos gracias a él con un fuerte amén, amén. Y